Hablemos de algo común. Nos afecta a todos sin distinción. Algo que no distingue edad, género, estatus social ni historia personal. Algo que llevamos dentro como una sombra antigua. A veces silenciosa, a veces ruidosa. Algo que pesa, que limita, que detiene. Pero también algo que, si lo comprendemos, puede volverse un puente hacia nuestra propia liberación. Hablemos de los miedos y de las autolimitaciones. Esos viejos compañeros que caminan con nosotros desde la infancia, que se ocultan detrás de decisiones no tomadas, de caminos no explorados, de palabras que callamos por no saber cómo serán recibidas. Están ahí, incluso cuando no los nombramos, incluso cuando aparentamos seguridad, incluso cuando todo parece estar en calma. Los miedos no siempre gritan, a veces susurran. A veces son tan sutiles que no los reconocemos. Se esconden detrás del perfeccionismo, del control, de la procrastinación, de la necesidad de complacer. Se visten de prudencia, de lógica, de no es el momento, de no estoy listo, pero si miramos con atención, sabremos que es miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente. Miedo incluso a brillar. Y las autolimitaciones, esas que no vienen de nuestra esencia, sino de las voces que fuimos incorporando. Tú no puedes. Eso no es para ti. Vas a fallar. No deberías intentar. Esas frases que alguien nos dijo tal vez con dureza, tal vez sin mala intención, y que nosotros adoptamos como verdades absolutas. Y desde entonces, cada vez que nos acercamos a un sueño, esas voces regresan y nos sabotean. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo trascenderlos sin negarlos? ¿Cómo honrarlos por la función que alguna vez cumplieron? Porque sí, en algún momento fueron mecanismos de protección y al mismo tiempo dejar de vivir gobernados por ellos. La primera clave está en cambiar la pregunta. No se trata de cómo eliminar el miedo, sino de cómo caminar con él sin que nos controle. No se trata de cómo evitar la incomodidad, sino de cómo atravesarla con coraje sin abandonar nuestro centro. Porque la valentía no es ausencia de miedo. La valentía es presencia con miedo. Es avanzar aún cuando el corazón tiembla. Es dar el paso aunque la mente te grite que no puedes. Y para eso, hay algo fundamental que debemos comprender. Nuestras emociones no son el problema. No hay nada incorrecto en sentir. No hay error en tener miedo, en enojarse, en sentirse inseguro. Las emociones son naturales, inevitables, humanas. El verdadero problema está en la relación que tenemos con ellas, en la forma en que las juzgamos, en cómo las reprimimos, en cómo les damos un poder absoluto sobre nuestras decisiones. Nos enseñaron a desconfiar de lo que sentimos, a ver el miedo como debilidad, la tristeza como fragilidad, la ira como algo vergonzoso. Nos entrenaron para huir de nuestras emociones en lugar de escucharlas. Pero aquí está la verdad. Lo que sentimos no nos define. No somos el miedo, ni la culpa, ni la rabia, ni la vergüenza. Somos el espacio que puede observar todo eso. Somos la conciencia que puede presenciar, sin identificarse. La emoción ocurre en el cuerpo, sí, pero el sufrimiento aparece cuando la confundimos con nuestra identidad. Cuando creemos que soy un cobarde, en lugar de decir siento miedo ahora. Cuando nos decimos no valgo nada, en lugar de reconocer estoy atravesando un momento difícil. Esa confusión entre emoción e identidad es el origen de muchas de nuestras cadenas invisibles. Cadenas que no vemos, pero que sentimos. Cadenas que se manifiestan en nuestras relaciones, en nuestra forma de hablarnos a nosotros mismos, en nuestra manera de enfrentar los desafíos. Pero aquí viene la buena noticia. Esas cadenas no son de hierro, son de creencias. Y lo que está hecho de creencias puede transformarse con conciencia.
con amor, con presencia. Así que hoy te invito a detenerte por un momento, a respirar, a mirar dentro, a observar tus miedos no como enemigos, sino como mensajeros. A mirar tus autolimitaciones no como defectos, sino como mapas antiguos que quizás ya no necesitas seguir. Estás aquí, estás vivo, y mientras estés dispuesto a mirar hacia adentro, a sentir con honestidad, a cuestionar tus viejas narrativas, estás caminando hacia tu libertad, porque en el fondo, este no es un viaje hacia afuera, es un viaje de regreso a ti, a tu verdad, a tu poder real, a tu capacidad de transformar lo que una vez te hirió en la fuerza que hoy te sostiene. Hay 3 emociones, o, más exactamente, 3 procesos emocionales profundos que suelen gobernar nuestras sombras internas. Son fuerzas primitivas, poderosas, que si no aprendemos a reconocer y a transformar, terminan por condicionarnos, encerrarnos, dividirnos por dentro. La ira, el miedo y la culpa. A estas 3 las llamo los 3 jinetes del autosabotaje. No porque sean nuestras enemigas, sino porque cuando no somos conscientes de ellas, cuando no las miramos con honestidad, se convierten en voces interiores que nos llevan de la mano hacia decisiones que más tarde lamentamos. Nos arrastran por caminos de sufrimiento innecesario. Se alimentan entre sí, se fortalecen unas a otras y, lo más peligroso, aprenden a hablar con nuestra voz. Empecemos con la primera, la ira. La ira es probablemente una de las emociones más incomprendidas y mal gestionadas por el ser humano. Nos enseñaron desde pequeños que sentir ira es algo malo, algo que hay que ocultar, reprimir, evitar. Pero la ira no es el enemigo. La ira es un síntoma, un aviso. Es un código del alma que grita, algo no está bien aquí. Tiene muchas formas. A veces la vemos venir como una tormenta, gritos, insultos, portazos, amenazas, gestos intensos, palabras hirientes. Es el tipo de ira que explota hacia afuera, visible, reconocible, destructiva. Pero hay otro tipo de ira, mucho más común y más peligrosa. La ira silenciosa, la que se guarda, la que se traga, la que se acumula como lava bajo la superficie. Esa que convierte al cuerpo en una cárcel emocional, la que va haciendo nudos en el pecho, tensión en la mandíbula, rigidez en la espalda y que un día simplemente estalla. A veces, en el momento más inesperado, con la persona menos adecuada. Estalla como una reacción desproporcionada que ni tú mismo comprendes. Y entonces llega el remordimiento, el autocastigo, la vergüenza. Pero la ira no es mala. No es su existencia lo que daña. Es nuestra incapacidad para gestionarla, para canalizarla, para transformarla. La ira mal dirigida rompe vínculos, hiere a quienes amamos, nos deja con la sensación de haber perdido el control. Pero cuando la comprendemos, cuando la escuchamos sin dejarnos poseer por ella, se convierte en una aliada, una brújula emocional, una guía que señala dónde estamos siendo vulnerados, dónde no estamos siendo escuchados, dónde estamos traicionándonos a nosotros mismos. La ira es, muchas veces, el lenguaje del límite no expresado. Es la voz que surge cuando hemos callado demasiado, cuando hemos permitido demasiado, cuando hemos ignorado nuestras propias necesidades. Es la forma en que el cuerpo dice, basta. Por eso, no se trata de reprimir la ira, ni tampoco de actuar desde ella. Se trata de habitarla con conciencia, de entrenarnos, sí, entrenarnos, como quien entrena un músculo emocional para no dejar que ella tome el timón de nuestras acciones.
Y ese entrenamiento empieza con una simple pero poderosa práctica: la pausa. Cuando sientas que la ira te invade, no respondas aún. No escribas ese mensaje. No levantes la voz. No tomes esa decisión. Haz una pausa. Respira. Si puedes, aléjate por un momento del estímulo que encendió esa llama. Porque la ira es como un fuego. Si lo alimentas, crece. Si lo rodeas de aire, de silencio, de presencia, se transforma. Aprende a observarla en lugar de habitarla, a notar cómo se manifiesta en tu cuerpo, dónde se tensa, qué parte se cierra, qué se acelera. Al observarla desde la distancia de la conciencia, ya no eres el esclavo de la ira, eres su testigo. Y cuando eres testigo, tienes el poder de decidir. La ira no es un error, es una señal. Pero las señales no están hechas para guiar tu conducta a ciegas. Están hechas para ser interpretadas, para decirte: mira más profundo. ¿Qué hay aquí que te duele? ¿Qué estás necesitando y no estás expresando? Y entonces llega el momento más importante. El momento en el que te haces esta pregunta: ¿qué es lo verdaderamente importante aquí? ¿Tener razón o cuidar la relación? ¿Decir todo lo que siento ahora o esperar a que lo que diga construya y no destruya? ¿Ganar esta discusión o preservar el vínculo que realmente me importa? Y cuando esa pregunta se convierte en hábito, en herramienta cotidiana, empiezas a sentir que algo cambia. Ya no eres una víctima de tus impulsos, ya no estás a merced de las emociones que vienen y van. Comienzas a tener espacio interior, un espacio desde donde puedes responder, no reaccionar, un espacio desde donde puedes amar sin anularte, defenderte sin atacar, expresarte sin herir. Ese espacio, ese pequeño instante entre estímulo y respuesta, es el lugar donde nace tu verdadera libertad. Y esa libertad comienza cuando decides no obedecer ciegamente a tu ira, cuando la honras como mensajera, pero no le entregas las llaves de tu vida, porque tú no eres tu ira, tú eres el ser que la puede mirar de frente y transformarla en comprensión, en acción consciente, en energía vital, canalizada con propósito. Y luego está el miedo. Esa emoción primitiva que vive en todos nosotros, como un guardián ancestral que una vez salvó la vida de nuestros antepasados. El miedo, en su esencia más pura, no es malo. Es un mecanismo de supervivencia. Es sabio, es necesario. Si caminamos por un sendero oscuro y escuchamos pasos detrás, el miedo nos hace estar alertas. Si vamos a adentrarnos en un bosque donde sabemos que habitan animales salvajes, el miedo nos protege, nos recuerda que no somos invencibles, que hay que ser cautos, que hay límites que respetar. Pero ese tipo de miedo, el miedo real, el que surge ante un peligro inmediato, tangible, no es el miedo que más nos afecta hoy. El problema que enfrentamos no es el miedo natural. El problema es el miedo imaginado, el miedo proyectado, el miedo creado por la mente. Ese miedo que no nace de lo que está ocurriendo, sino de lo que creemos que podría ocurrir. Miedos que inventamos, que alimentamos, que ensayamos una y otra vez en nuestra cabeza como si fueran películas de terror que dirigimos y protagonizamos nosotros mismos. Miedos que no se basan en la realidad del momento presente, sino en historias del pasado y en fantasías catastróficas sobre el futuro. Miedo a fallar, miedo a perder, miedo a que no nos amen, a que nos abandonen, a no ser suficientes, a no cumplir expectativas, a brillar, a destacar, a vivir plenamente. Y lo más doloroso es que muchos de esos miedos ni siquiera son nuestros. Los heredamos, los absorbimos, nos los enseñaron sin palabras, nos los grabaron en el cuerpo, en la mirada, en las reacciones de quienes nos criaron,
nos educaron, nos formaron. Aprendimos a temer sin saber por qué. Descartes lo resumió con una frase tan simple como reveladora: mi vida estuvo llena de preocupaciones, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. ¿Cuántas veces vivimos así, preocupados, anticipando el dolor, ensayando el rechazo, preparándonos para un golpe que nunca llegará? Y mientras tanto, la vida pasa. El amor se enfría, las oportunidades se pierden. Lo verdadero se queda esperando. Ese miedo anticipado es una cárcel invisible, una prisión sin barrotes físicos, pero con muros mentales que nos paralizan, que nos impiden avanzar, confiar, soltar. Nos impide entregarnos a la experiencia del presente. Nos impide crecer, nos impide amar, nos impide ser nosotros mismos. Y lo más irónico es que, en ese intento de protegernos, terminamos dañando lo que más queremos. Porque el miedo tiene un mecanismo de defensa, el ataque. Cuando sentimos miedo y no lo reconocemos, lo transformamos en control, en crítica, en rechazo hacia los demás. Proyectamos el peligro afuera. Vemos enemigos donde solo hay diferencias. Percibimos amenazas donde solo hay incertidumbre. Y así empezamos a lastimar, creyendo que nos estamos defendiendo. Por eso, la ira y el miedo son tan parecidos. Son hermanos. Son dos caras de la misma moneda. La ira muchas veces es el disfraz del miedo. Ataco porque temo. Grito porque me siento vulnerable. Me pongo a la defensiva porque anticipo que me herirán. Es una reacción automática. Me siento inseguro y en lugar de reconocerlo, actúo como si fuera fuerte. Pero no es fuerza, es miedo enmascarado. Entonces, ¿cómo se vence al miedo? La respuesta puede sorprenderte. No se vence, se abraza. Porque el miedo no se elimina luchando contra él. Cuanto más lo reprimes, más crece. Cuanto más lo niegas, más fuerza toma. Cuanto más lo escondes, más controla tu vida desde las sombras. El miedo se transforma con presencia, con conciencia, con verdad. Cuando decides dejar de huir, cuando lo miras de frente y le dices: te veo, sé que estás aquí. No voy a dejar que decidas por mí. Y eso solo es posible cuando conectas con la realidad, cuando sales del teatro mental que construyes y vuelves al aquí y ahora. Porque la mayoría de los miedos son espejismos, distorsiones, imágenes borrosas proyectadas sobre pantallas imaginarias. El miedo vive en el futuro. La presencia vive en el ahora. El miedo se alimenta de ¿y sí? La presencia responde con esto es lo que hay. Por eso, el camino hacia la liberación del miedo no es intelectual, no es conceptual. Es un proceso profundo de reconexión con el presente. Es elegir una y otra vez sentir lo que hay, sin añadirle más historia. Y eso implica algo que nos cuesta mucho: dejar de suponer. Dejar de imaginar lo que el otro pensó, lo que quiso decir, lo que va a pasar. Suposiciones son el lenguaje favorito del miedo, porque el miedo no necesita pruebas, solo necesita imaginación. Así que, en lugar de suponer, pregunta. En lugar de condenar, escucha. En lugar de reaccionar, explora. Muchas veces reaccionamos no a lo que el otro hizo, sino a lo que creemos que eso significa. Reaccionamos ante heridas pasadas, ante memorias que activan nuestras alarmas internas. Vemos en el presente la sombra de un viejo dolor y entonces no respondemos al otro, respondemos a una versión distorsionada del pasado. Pero cuando dejamos de juzgar y comenzamos a observar, cuando soltamos la certeza de tener la razón y abrazamos la curiosidad, algo se abre dentro de nosotros. Se abre un espacio de claridad, de humildad, de amor.
Porque tal vez lo que esa persona dijo no era un ataque. Tal vez su intención era diferente. Tal vez tú estás viendo la escena a través del lente de una vieja herida. Y si aprendes a poner en duda tus interpretaciones, a cuestionar el guión interno que repites, te liberas. Te das el permiso de descubrir una nueva forma de ver la vida. Una forma en la que el miedo no desaparece por completo porque siempre habrá incertidumbre, pero sí deja de gobernarte. Porque lo importante no es no sentir miedo, lo importante es no dejar que el miedo decida por ti. Y luego viene la culpa, silenciosa, persistente, dolorosa. A diferencia de la ira o el miedo, la culpa no siempre grita, no siempre estalla. La culpa es más sutil, más íntima. Es un susurro que se instala en el fondo del pecho y se convierte en eco constante. Un eco que repite una y otra vez: fallaste, te equivocaste, no mereces. Y no hay nada más paralizante que vivir bajo la ilusión de que no mereces amor, perdón, ni una segunda oportunidad. La culpa es esa emoción que, cuando no la entendemos, no nos transforma, sino que nos encierra. Nos encadena a un pasado que ya no existe, pero que seguimos reviviendo como si fuera el presente. Es la película que no dejamos de reproducir en la mente, una y otra vez, buscando tal vez una forma distinta de actuar, una decisión diferente, una versión más perfecta de quienes fuimos. Pero eso nunca sucede, porque el tiempo no se puede rebobinar, y lo que hicimos, lo que dijimos o lo que no dijimos cuando debimos hablar, no puede cambiarse. Pero lo que sí podemos cambiar es la relación que tenemos con eso, porque la culpa no es lo mismo que el arrepentimiento. No debemos confundirlas. El arrepentimiento es una señal del alma que dice: pude haber actuado mejor. Es una emoción que, bien canalizada, puede abrir la puerta a la transformación, al aprendizaje, a la reparación. El arrepentimiento es el primer paso hacia la madurez emocional. Nos invita a crecer. Pero la culpa va más allá. La culpa no solo señala una acción, señala al ser. Cuando nos quedamos atrapados en la culpa, ya no decimos me equivoqué, sino soy un error. Y esa diferencia lo cambia todo, porque una acción se puede reparar. Pero cuando creemos que somos el problema, nos convertimos en nuestros propios verdugos. Nos flagelamos, nos saboteamos, no permitimos que lo bueno nos alcance porque, en el fondo, creemos que no lo merecemos. Y ese autocastigo es devastador. La culpa sostenida se vuelve identidad. Y cuando eso ocurre, el pasado deja de ser un recuerdo, se convierte en una prisión. Y lo más cruel es que muchas veces esa culpa ni siquiera nació de una acción verdaderamente injusta. A veces la culpa se siembra desde pequeños. Nos hicieron sentir que decepcionábamos, que éramos una carga, que no fuimos suficientes. Nos culparon por las emociones de otros. Nos responsabilizaron por su tristeza, por su rabia, por su abandono. Y crecimos con ese peso sobre los hombros. Así aprendimos a culparnos incluso por cosas que no dependen de nosotros, por no ser como otros esperaban, por decir no, por elegir caminos distintos, por poner límites, por priorizarnos. Y lo trágico es que muchas personas buenas, sensibles, empáticas, terminan cargando con una culpa inmerecida, una culpa que no les pertenece, una culpa que no los deja vivir en paz. Entonces, ¿qué hacer con la culpa? Mirarla con compasión, con valentía, con verdad. No se trata de negar el error si lo hubo. No se trata de justificarlo todo. Se trata de comprender que lo que hiciste en el pasado fue lo mejor que podías hacer con el nivel de conciencia,
recursos y heridas que tenías en ese momento. Tal vez hoy, con lo que sabes, actuarías distinto. Y eso es bueno. Eso se llama evolución. Pero no puedes juzgar al tú de ayer con la sabiduría del tú de hoy. Eso sería injusto. Lo que puedes hacer es aprender, reconocer, reparar si es posible, y luego soltar. Porque la culpa no se disuelve con castigo, se disuelve con comprensión, con autocompasión, con el coraje de aceptar que eres humano, imperfecto, en proceso, y sí, es posible que hayas herido. Todos, en algún momento lo hacemos, a veces sin intención, a veces por ignorancia, a veces porque nosotros también estábamos heridos. Pero quedarse atado a la culpa no repara nada, solo te destruye lentamente. La verdadera reparación comienza cuando dejas de castigarte y comienzas a actuar desde el amor, cuando decides no repetir los mismos patrones, cuando eliges convertir el dolor que causaste o que te causaron en semilla de conciencia. Y cuando eso ocurre, la culpa deja de ser un peso, se convierte en maestra. Ya no es una cadena, es una brújula, una guía que te recuerda el valor de actuar con integridad, con empatía, con verdad. Y en ese camino, recuerda esto: no eres lo que hiciste en tus peores días, eres lo que eliges hacer con lo que aprendiste de ellos. Así que no huyas de la culpa, obsérvala, escúchala, y luego elige perdonarte. Porque el perdón no es olvido. El perdón es la forma más profunda de decirte: sí, me equivoqué, pero merezco seguir adelante. Merezco sanar. Merezco vivir en paz. Y eso también es parte del amor propio. Es hora de mencionar la autocompasión. Autocompasión no es lástima, no es debilidad, no es resignarse, es reconocerse humano. Es tratarse con la misma ternura con la que tratarías a alguien que amas. Es decirte: sí, cometí errores, pero estoy aprendiendo. Me duele, pero no voy a dejar de amarme. Muchas personas creen que cuidarse es egoísmo, que descansar es pereza, que ir al gimnasio, tomar un espacio, decir no, es ser irresponsable. Pero eso no es amor. Eso es olvido de uno mismo. El autocuidado es un acto de dignidad. Es alimentarte con respeto, dormir cuando el cuerpo lo pide, rodearte de personas que suman y no que drenan, es decir, basta sin odio. Es regalarte silencio sin culpa. Si no te cuidas tú, ¿quién lo hará por ti? Cuidarse no es un lujo, es una necesidad. Porque cuando uno no se cuida, está más vulnerable al estrés, al resentimiento, a la reacción impulsiva. Cuando no te das amor, cualquier caricia ajena parece salvación, aunque venga de la manipulación. Y por eso, también, quiero hablarte del amor. El amor no es solo un sentimiento, es una práctica espiritual, un acto de valentía, un estado de conciencia. Porque cuando amas de verdad, no necesitas controlar, no necesitas que el otro sea como tú quieres. No necesitas ganar todas las discusiones. Amar es ver al otro como legítimo otro. Es decir, no estoy de acuerdo, pero no dejo de respetarte. Es poner límites, sí, pero sin violencia. Es protegerse sin atacar. Es decir, hasta aquí, sin perder la ternura. Y es que el verdadero amor no exige, no condiciona, no negocia dignidades. No se basa en el te amo si tú, se basa en el te respeto porque eres. Eso es lo que transforma. Alguien dijo una vez que al final de nuestra vida solo nos van a examinar en una asignatura: el amor, no en nuestros títulos, no en nuestras cuentas bancarias, no en nuestras conquistas, sino en cuánta luz dejamos en otros.
en cuánta paz ofrecimos, en cuánta compasión sembramos. Y ese amor, para que sea verdadero, tiene que empezar por ti, porque nadie puede ofrecer desde el vacío. Nadie puede contener si no se contiene. Nadie puede abrazar de verdad si tiene el alma quebrada. Así que hoy, mi invitación no es que niegues tu ira, tu miedo o tu culpa. No es que reprimas tu sombra. Mi invitación es que te conviertas en tu propio refugio, en tu propio hogar. Que comiences a vivir desde la conciencia. Que hagas las paces contigo. Que entrenes tu mente como quien afila una espada que no hiere, sino que protege. Y que recuerdes, siempre, que tu libertad comienza en el instante en que dejas de reaccionar y eliges responder.